Bueno, vamos con el último video de esta parte. Seguimos viendo los enfoques de la planificación en Latinoamérica y vamos con este último, el enfoque estratégico o también conocido como comunitario. Eh, vamos a situarnos primero un poco. Veníamos, como les decía antes, del enfoque espacial, que ya empezaba a incorporar algunas cuestiones más referidas a las perspectivas o a las nuevas demandas de los turistas. Acá estamos ya mediando los 90, un contexto bastante más neoliberal, si se quiere, en términos económicos, en términos políticos también. Un mundo que en su momento un autor japonés, Francis Fukuyama, armó un libro que se conoció como El fin de la historia, llevaba ese título, como diciendo, bueno, ya está, todo lo vivido hasta acá, bien, muy lindo, gracias, pero ahora en más no hace falta que prestemos atención a la historia, porque ahora en más es algo para adelante, no tenemos que revisar los procesos históricos, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo le demostró que no estaba tan en lo cierto, que todo el tiempo tenemos que estar revisando los procesos históricos para saber cómo actuar frente a nuevos desafíos. Pero bueno, repensar toda esa situación, repensar el modo en que se conocía el mundo y las posibilidades y los escenarios múltiples que se abren, no frente a una crisis. ¿Sí? Esto estamos pensando hacia allá, fines de los 90, principios de los años 2000, donde muchas economías sufrieron un montón de vaivenes, sobre todo obviamente la nuestra, la economía argentina, donde mencionaríamos la crisis del 2001, pero luego se sucedieron otras crisis, las crisis de las hipotecas, de la subprime, como se las conoció en el 2008. ¿A qué voy con todo esto? Que da la pauta de un mundo volátil, con mucha incertidumbre, ¿sí? Y frente a eso tenemos que planificar. ¿Y cómo se planifica en un mundo con esas características? Hace poco veía la película premiada, ¿sí?, del surcoreano, Parasite, eh, y en un momento el hijo le pregunta al padre, papá, ¿tenés un plan? Sí, sí, yo siempre tengo un plan. ¿Cuál es el no plan? La no planificación. Porque si yo no planifico, no hay forma de que las cosas salgan mal. Bueno, con esa premisa uno podría decir, bueno, entonces, nada, ¿para qué estoy proyectando de acá a 5 años? ¿Qué hago yo con un informe de la OMT del 2019 que me dice, bueno, el continente americano va a crecer tanto en llegadas de turistas, Asia, Oceanía, llegarán a tantas... ¿Qué hago hoy con esas cifras que me daba el organismo frente a la pandemia que estamos atravesando? Nada, no, cambiarlas no te va a servir de nada y quejarse tampoco. Entonces, la planificación estratégica lo que incorpora son varios esquemas relacionados más a la prospectiva, que no es decir la futurología, ¿sí? Porque futurología hacen las astrólogas o astrólogos que salen por la TV, ¿sí? Que te dicen, sí, bueno, el año próximo es el año del perro y va a pasar tal cosa. No, no es eso. La perspectiva tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Qué capacidades de avanzar hay en esta dirección? Y en esta otra, y en esta otra. ¿Sí? Es verdad, no se pueden tampoco contemplar todos los
millones de escenarios, ¿sí? Tipo Doctor Strange y decir, bueno, a ver cuántas posibilidades tengo de que esto ocurra o no ocurra, cuál es mi probabilidad de éxito. Pero sí entender, bueno, el mundo está yendo por este lado. Si yo presento esta cosa, puede surgir algún resultado. Entonces acá, ¿cómo se hacen esas perspectivas, esas aproximaciones? Bueno, teniendo un análisis muy certero del presente, ¿sí? Y también de lo que pasó en el pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá utilizan herramientas como el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Calculo que en alguna materia ya algo habrán escuchado. Las fortalezas y las debilidades son dentro de lo interno y las oportunidades y las amenazas de lo externo. Entonces, teniendo ese escenario, bueno, ¿cómo estamos acá situados? ¿Qué características tiene lo que estamos haciendo? ¿Y qué me dice el entorno? ¿Viene por este lado? ¿Va por tal otro? ¿Hay algún cambio de paradigma? De nuevo, prever el COVID-19, el coronavirus, pero nada, ni que seas Nostradamus. Pero un enfoque estratégico que plantea que la planificación es a largo plazo y que tiene que involucrar a todos los actores intervinientes. Este es el kit de la cuestión, diríamos, ¿sí? Porque mientras que las otras enfoques venían con una dirección desde arriba hacia abajo, ¿sí? Esto lo dice el Banco Mundial, háganlo, o esto lo dicen los técnicos que manda tal organismo, o la consultora tal que mandó tal cosa. Dice, hagan esto y nosotros acatamos. Acá es al revés, es de abajo hacia arriba. Las comunidades, las empresas, los institutos de enseñanza, los académicos, los científicos, todos ellos involucrados tratando de consensuar una postura, ¿sí? De ahí que, digamos, interactiva, participativa, democrática, consulta, decisión. ¿Y por qué sería de largo plazo? Porque si todos los actores concuerdan en un mismo punto, diríamos que podrían cambiar los signos políticos, ¿sí? Antes eran unos demócratas, ahora son republicanos, antes eran radicales, ahora son peronistas, antes eran del Partido Rojo, ahora son del Partido Verde, como quieran ponerlo, pero las fuentes, las bases habían concordado en algo, entonces ese plan debería continuar. Pues vamos a ver si esto es tan así también, pero en la teoría, digamos que apunta a eso. Tiene mucho el enfoque estratégico también de herramientas propias del management, del gerenciamiento, mucho también del marketing, ¿sí? Acá pueden ver en este diagrama sobre todo lo que les decía del FODA, ¿sí? Análisis externo y proyección, análisis interno y evaluación. Y otra cosa de las que también va a mencionarse y que va a ser clave en este tipo de modelo es que la evaluación no está al final, ¿sí? Como en los otros enfoques, sino que está en todas las instancias intermedias, ¿sí? Ven que acá, por ejemplo, viene análisis del mercado, oportunidades, bueno, valoración de oportunidades y problemáticas, ¿sí? Siempre en el medio, entre tareas, entre distintas fases, se incluye la evaluación. Y esto nos va a permitir corregir el rumbo, ¿sí? Antes de generar un impacto. Y esto no quiere decir que, bueno, también la planificación estratégica tiene un fin, ¿sí? Porque muchas veces vamos a ver planes que dicen, bueno,
Plan Federal Estratégico 2025. Y vos decís, bueno, en el 2025 entonces terminó. Posiblemente no. Posiblemente en el medio se siga actualizando y el horizonte se va estableciendo más y más largo, porque es un camino que se va recorriendo. Suena raro, pero es así, es la forma también de planificar y, y no quedarse con un solo escenario. Como decíamos, es flexible, son escenarios en un mundo volátil, incierto, entonces no está mal corregir sobre la marcha, mientras se tenga un objetivo a largo plazo, ¿sí? Mientras se puedan ir cumpliendo metas que se establecieron en su momento. ¿Vamos bien? Reflexiones entonces a raíz de todo esto. Pasamos de decisiones y de definición tecnócrata, ¿sí? Lo que decíamos, los técnicos que bajan de un organismo internacional, que su discurso es, no, yo nada más estoy cumpliendo una labor técnica, ¿sí? Lo mío no es la política, frase bastante utilizada en el turismo. Ese tipo de decisión y definición que presentan en los años 70 y 80 se cambia por esquema de participación y legitimación para la toma de decisiones en los modelos de la última década. Como les decía, involucra actores representantes de los destinos. El proceso de creación y ejecución de la planificación se hace más complejo al considerar en un mismo modelo los aspectos espaciales, ambientales y de mercado. Asimismo, se incluye en fase de ejecución, seguimiento y evaluación como parte del proceso, ¿sí? Esto es lo que decíamos que es algo continuo, circular. La inclusión de la planificación estratégica en los modelos de planificación turística actualizaron su paradigma de base, cambiando de una perspectiva racional a una prospectiva. Por ejemplo, con la herramienta FODA. Y también no es menor mencionar que la sostenibilidad se convirtió en el principio rector de la planificación turística. Bueno, hasta aquí, mis estimados, la presentación sobre los enfoques de la planificación según la autora Maribel Osorio García. Seguimos en contacto. Hasta luego.